Conoce las 7 estrategias del multimillonario George Soros para terminar con la Iglesia Católica. Soros está empeñado en cambiar la moral del mundo y para ello quiere confundir y dispersar a los cristianos, a los buenos cristianos, que son el hueso duro de roer. Invierte sus millones con decisión para erosionar la fe y la militancia católica de buena doctrina, de formas múltiples. Su objetivo es la desestabilización, crear el caos para que se deterioren las normas vigentes en la sociedad y en la Iglesia. Es por eso que detrás de cada grupo que intenta protestar contra alguna norma está el dinero de George Soros, apoyándolo. Por todo ello, te enumeramos a continuación 7 estrategias que utiliza Soros para terminar con la Iglesia Católica. 1. Su plan de secuestro de la Iglesia. George Soros, un especulador financiero que ha hecho 1.000 millones por el juego del mercado de divisas, es la cabeza de un plan radical para el mundo. Usa su poder en las instituciones globales, tales como las Naciones Unidas, la Unión Europea, los grupos de presión sin fines de lucro y los grandes medios de comunicación para imponer su plan. Está tratando de deslegitimar y desestabilizar a los regímenes que se resisten a él, como por ejemplo el gobierno conservador en su Hungría natal. Pero lo más preocupante son los esfuerzos de Soros para infiltrarse, secuestrar y controlar las iglesias cristianas. El ejército de empleados de Soros es experto en identificar aliados dentro de esas iglesias y de donar grandes cantidades de dinero para aumentar su influencia y alcance. Soros gastó $400.000 para ayudar a los grupos marxistas católicos de Latinoamérica, para influir en la visita del Papa Francisco a Estados Unidos, como una campaña a favor del aborto. El dinero de Soros llena las arcas de los grupos pro-aborto, LGBT y activistas pro-islamistas. La larga lista de grupos radicales que financia es muy grande y muchos nos podemos confundir. 2. El secuestro del lenguaje católico. Por ejemplo, un representante del grupo disidente financiado por George Soros, Catholics for Choice, dijo que apoya a Planned Parenthood, el proveedor del aborto más grande de Estados Unidos, porque nuestra tradición católica de justicia social nos obliga a estar con los pobres y los más vulnerables de nuestra sociedad. Este secuestro del lenguaje católico tiene la intención de confundir a la gente, porque considera que en una situación de aborto las más vulnerables son las madres que quieren abortar por sus problemáticas sociales y no los bebés realmente indefensos, que son asesinados en el vientre de su madre y que no tienen ninguna posibilidad de expresarse. Los cristianos están llamados efectivamente a servir a los más vulnerables. Ellos son los más pequeños entre nuestros hermanos. Cuando les servimos, servimos a Cristo y obtenemos sus promesas. Sin embargo, las personas más vulnerables del planeta tienen menor cantidad de defensores. Pero en cambio, la enunciación de que están luchando a favor de los más desfavorecidos tiene gran prestigio, gana aplausos y los sitúa como los Robin Hood modernos. Aunque en realidad, si uno lucha a favor de los que son efectivamente más vulnerables, va a ganar poco crédito social y evidentemente el rechazo de estos agentes del cambio moral como Soros. 3. El plan fariseo. Este está probado y funciona. No requiere mucha explicación. Es convencer a los cristianos en centrarse en disputas sobre puntos de menor importancia de la doctrina. Conseguir
que ignoren sus propios pecados y se obsesionen en los pecados de otros. Enseñarles que la mejor manera de quitar la viga de su propio ojo es denunciar la paja en el ojo de otra persona. Plantar la fantasía de que su propio círculo social o ideológico es la verdadera iglesia. Su comunidad cerrada es la ciudad de Dios. Que piensen que aumentar el poder para los miembros del grupo que consideran su iglesia es lo mismo que la construcción del reino de Cristo, pero en la tierra. 4. La estrategia del conformismo. El término técnico para este nuevo callejón sin salida en la vida cristiana es el derrotismo. Este plan funciona mejor para aquellos que realmente tienen el corazón roto sobre males de este mundo. No son presumidos, pero están desanimados. Por supuesto, si perseveran, Dios les concederá la fuerza que necesitan. Pero ahí es donde entra la gente como Soros con sus acciones. Los inundan con noticias negativas, difunden los informes en el tono más alarmista que sea posible. Les persuaden que la batalla ya ha terminado, que han corrido la carrera y lucharon bravamente. Por eso Dios les reconoce. Pero han perdido y ahora se ha acabado. Es tiempo para un respiro. La iglesia está incendiada, así que ahora están libres para salvar lo que puedan de las ruinas humeantes. Y listo. Se ha activado un ejército de bomberos voluntarios que se ha convertido en una turba de carroñeros, cada uno buscando su provecho propio. Míralos, y muestran a los personajes más infames dentro de la iglesia en este momento. Si son obispos o cardenales, mejor. Estas personas que se sienten derrotadas, ya no piensan en los niños por nacer o en los cristianos perseguidos, están centrados en sí mismos y en su sensación de pérdida y agravio. 5. Estrategia de confundir la gravedad de las cosas. El objetivo es tomar la preocupación genuina por la gente real y los más necesitados y disolverla. Ellos utilizan los argumentos que generalmente asociamos con el relativismo para evitar que la gente vea las diferencias entre las cosas. Agrupan cada historia de mala suerte o mal resultado en un mundo caído con las peores injusticias en la tierra. Hacen que la gente no distinga, por ejemplo, entre un asesino condenado a muerte con una anciana a punto de ser eutanasiada en contra de su voluntad. Una vez que la gente ha llegado a aceptar el hecho de que todos los males son básicamente iguales, probablemente renuncien a la lucha contra gran parte del mal y se concentren en disfrutar de sí mismos y de sus ritos religiosos. 6. La estrategia de generar otras víctimas. Este plan es el que el filósofo cristiano René Girard identificó como la visión del mundo que traerá el Apocalipsis. El victimismo es el truco mental mediante el cual se promueve a la gente por ser un activista en causas que la gran mayoría de la gente apoya. Así la gente gana puntos de alabanza social mediante la identificación de las causas que son más populares entre las élites, que son las que se promocionan a través de los medios de comunicación que dominan los reingenieros morales. Por ejemplo, las causas en las que las estrellas de cine de Hollywood, los periodistas y los burócratas del gobierno están de acuerdo. Así el victimismo se adhiere a los derechos de los animales, al activismo transgénero, a la promoción de la diversidad sexual, etc. El victimista despreciará a los cristianos actuales que tratan de ayudar a unos vulnerables que no son tales. Él va a burlarse y sentirse superior porque ha detectado a los verdaderos vulnerables, que son los que la gente con poder de comunicación señalan. 7. Promoción de herejías sutiles. Aún así, habrá católicos que no se traguen esta estrategia que financian los millonarios reformadores morales tipo Soros. Y entonces tienen a su mano la promoción de herejías que son más sutiles y que por lo tanto resulta difícil a muchos católicos identificar como destructivas de la fe. Hay 3 de estas herejías que se utilizan en nuestra sociedad constantemente.
son la herejía sentimental, la herejía utilitaria y la herejía política. Estas formas de argumento son, en su mayor parte, subjetivas y relativistas. Son pistas que aparentemente refuerzan el radicalismo de la fe, que parecen ser argumentos fuertes, pero son falsas y engañosas. La herejía sentimental utiliza fuertes emociones, ya sea positiva o negativa, al discutir un caso. Pondremos, por ejemplo, el argumento a favor del casamiento de los sacerdotes, pero se podría usar una docena de temas diferentes. Así, por ejemplo, el argumento sentimental en favor de los sacerdotes casados es la siguiente. El padre Juan está tan solo, siendo célibe, es un hombre tan fino, una buena mujer y una hermosa familia le harían feliz. Piense en todos esos sacerdotes célibes que van a casa cada noche a una casa vacía. Este es un argumento a favor de los sacerdotes casados, basado únicamente en los sentimientos de una persona sobre el padre Juan y cómo él se sentiría. El argumento sentimental es de gran alcance, ya que se basa en las emociones, pero no tiene sustancia real. El padre Juan puede estar solo de vez en cuando, pero su soledad tiene muy poco que ver con la verdadera razón para el celibato sacerdotal. La herejía utilitaria pretende mostrar cómo una innovación en particular sería más útil que el status quo. La utilizada para la misma causa sería: el padre Juan entendería la vida familiar mucho mejor si tuviera una mujer. Él sería un mejor cura porque tendría una buena mujer que lo apoye y ella podría ganar un segundo ingreso, así que sería bueno. La cortina de humo utilitarista también parece ser un argumento fuerte y tiene un poco más de sustancia que la herejía sentimental, pero no mucha. La herejía política gira en torno al debate de los derechos humanos, la justicia y la equidad, lo que es altamente valorado en el estado de ánimo de la población actualmente. El argumento político para los sacerdotes casados es este: ¿qué derecho tiene el Papa para prohibir el matrimonio para los sacerdotes? ¿No tienen el derecho a ser felices como cualquier otra persona? Es injusto. ¿Por qué los hombres tienen que asumir el celibato solo porque tienen un llamado al sacerdocio? Estas tres argumentaciones están bien cuando se está tratando con preguntas genuinas sobre los derechos humanos o en el debate sobre la utilidad de una idea. Pero donde se convierten en herejía es cuando se convierten en el único argumento y cuando se utilizan en asuntos donde el sentimiento, la utilidad y la política son de importancia secundaria. Y lo que está por decidir tiene otro qué y una prioridad más importante y más alta en términos de la verdad. Aquí es donde los católicos se empantanan en el barro de las comunicaciones, de los promotores de otras moralidades. Los católicos deben entender que hay una jerarquía de la verdad y que la verdadera doctrina de la fe y la moral triunfa sobre el sentimentalismo, la utilidad y la política. Las opiniones personales expresadas como sentimentalismo, utilitarismo y política deben estar sujetas a la enseñanza objetiva de la fe católica.